Bien, tercer vídeo de la mañana, donde aquí lo que explico es un concepto que se llama hibridación de orbitales atómicos según la teoría del enlace de valencia. Según la teoría del enlace de valencia, ¿vale? La TeV, decíamos que los enlaces químicos se producen porque se superponen los orbitales atómicos. Entonces, según que la superposición fuera frontal o fuera lateral, hablábamos de solapamiento sigma, si era frontal, o solapamiento pi. Cuando un enlace era sencillo o simple, se hablaba de solapamiento sigma, y cuando teníamos un enlace doble era porque primero hay un solapamiento sigma más 1 pi, y si es triple es 1 sigma más 2 pi. Pues bien, el tema de la hibridación de orbitales no surge por capricho, y otro concepto también nuevo es el de la promoción electrónica. Empezamos con el de la promoción electrónica. ¿En qué consiste que un electrón se promocione electrónicamente? Pues consiste en que un electrón situado en la configuración electrónica, su nivel o el orbital que le corresponda, pues suba a un nivel energético superior. Y eso lo hace porque absorbe energía, gana energía el electrón, y al ganar energía, pues pasa a un orbital más externo. Eso, por ejemplo, ocurre en el carbono. El carbono, la configuración electrónica que tiene es 1s2, 2s2, 2p2. Y tendríamos los electrones en la configuración fundamental colocados según este dibujo que estoy señalando. ¿Qué ocurre cuando pasa a un estado excitado? Fijaros que en la configuración del estado fundamental el carbono tiene dos electrones desapareados, ¿vale? Con lo cual, a la hora de formar enlaces, si no ocurriera nada excepcional, el carbono formaría como mucho dos enlaces para, digamos, acoplar o, ¿cómo se dice? Sí, acoplar, ¿no? ¿Cómo se dice? Para que se... Sí, no es la palabra acoplar la que ahora no me sale la palabra que busco. Para que, sí, cada electrón de estos que está... ¿cómo era? Semiocupado, no. Desapareado, eso. Se aparee, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la pregunta es cómo es posible que el carbono forme cuatro enlaces en el metano? ¿Vale? Pues entonces se recurre al concepto de promoción electrónica, que es ganando energía este segundo electrón del subnivel 2s, pasa al 2p. Y si ahora cuento en este estado excitado del carbono cuántos electrones tenemos desapareados, tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 electrones desapareados, pues entonces, en este caso, podría llegar a formar 4 enlaces con 4 átomos de hidrógeno. Y fijaros, aquí tenemos cómo un átomo de hidrógeno se une aquí al subnivel 2, a la orbital 2s, otro a este orbital p, otro a este azul p y otro a este verde de aquí p. Y fijaros que al aparearse cada electrón del carbono con cada electrón de los cuatro átomos de hidrógeno, colocamos los dos electrones uno hacia arriba, otro hacia abajo con la flechita esta, ¿vale? Entonces, esa situación de máxima, de mayor energía, estado excitado, donde hemos recurrido a la promoción electrónica para poder justificar que un átomo pueda formar más enlaces covalentes de los que en un principio formaría, como le pasa al carbono, ¿vale? Pues este concepto se usa de vez en cuando, el de la promoción electrónica. El carbono, por ejemplo, para formar esos cuatro enlaces covalentes. Promoción electrónica del carbono, orbitales del carbono en su nivel más externo n igual a 2, donde cuando está excitado tenemos esos cuatro electrones desapareados, uno en el orbital 2s y los otros tres en los orbitales p, el rojo, el verde y el azul. Y luego cuando se une cada hidrógeno al carbono. Y la posible geometría, pues sería, si esto fuera así, sería una geometría donde los ángulos de enlace serían de 90 grados, ¿vale? Experimentalmente se sabe, porque se pueden medir los ángulos de enlace entre carbono e hidrógeno, se sabe que esos enlaces son iguales y que el ángulo de enlace no es de 90 grados, sino que es un ángulo diferente, ¿vale? Entonces, digamos que la teoría del enlace de valencia, si no, aparte de recurrir al concepto de promoción electrónica, no se amplía o se modifica de alguna manera, pues
no nos sirve para explicar la geometría de ciertas moléculas, porque la geometría que prevé la teoría del enlace de valencia no coincide con la geometría que experimentalmente se encuentra de ciertas moléculas. Aparte, los 4 enlaces carbono-hidrógeno se sabe experimentalmente que son iguales y si nos fijamos aquí tenemos un solapamiento de un orbital 2s del carbono con el 1s del hidrógeno y ese enlace es diferente al solapamiento frontal de este S de este hidrógeno con este orbital P y este, ¿vale? Este solapamiento de 2s del carbono con el 1s de hidrógeno tiene que ser diferente a los solapamientos del orbital P con S del hidrógeno. Pero experimentalmente resulta que no, que son iguales. Luego hay una cosa que no cuadra. Y entonces se recurre al concepto de hibridación. ¿En qué consiste la hibridación? En una combinación lineal de los orbitales atómicos que da lugar a la formación de otros nuevos orbitales que se llaman orbitales híbridos. Es decir, los orbitales, básicamente la idea es que los orbitales atómicos, cuando se va a formar un enlace químico, sufren este fenómeno que se llama hibridación y se modifican. No son, cuando se forma el enlace, los orbitales del átomo central que se unen con los orbitales de los átomos que lo rodean, cambian, ¿vale? Porque se combinan linealmente entre sí y se forman una serie de orbitales híbridos que tienen la misma energía y la misma forma y demás. Importante, el número de orbitales híbridos que se forman es igual al número de orbitales atómicos iniciales. Y vamos a ver los diferentes tipos de hibridación. La hibridación con la que empezamos es la sp3. La presenta el carbono en el metano, ¿vale? Y lo que ocurre es que se combina el orbital 2s y los 3 orbitales p, y sería 1s más 3 orbitales p, da lugar a ¿cuántos orbitales? 1 más 3 son 4. Da lugar a 4 orbitales, ¿vale? Estaban semillenos con la promoción electrónica que ocurría en el carbono y tenemos, aquí había 4 orbitales y volvemos a tener 4 orbitales, pero ahora son 4 orbitales híbridos, denominados sp3. Esto también lo tengo que corregir, porque va arriba. Con la misma energía. Y la forma geométrica que tienen, fijaros que es que desde el centro de un tetraedro apuntan hacia los vértices del tetraedro, hacia este vértice, hasta este y hasta el de arriba. Entonces, de esta manera ya estos 4 orbitales son iguales, degenerados en cuanto a la misma energía, y la forma geométrica que tiene el metano va a ser tetraédrica, ¿vale? Esta es la disposición de los 4 orbitales híbridos sp3 del carbono en la molécula de metano. El ángulo de enlace es 109,5 grados. Ya esta forma geométrica que predice la teoría del enlace de valencia recurriendo al concepto de hibridación y también a la promoción electrónica coincide con la forma geométrica del metano según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. ¿Vale? En la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, digamos que es a través de minimizar las repulsiones entre pares enlazantes y no enlazantes como llegamos a distribuir electrónicamente los enlaces y pares libres, si lo hay, y así nos sale la geometría. Aquí ya, en esta teoría del enlace de valencia recurriendo a la hibridación, es mediante estos orbitales híbridos y distribuirlos en el espacio, pues como, ¿vale? Como llegamos a la geometría de la molécula. Cada orbital 1s del átomo de hidrógeno solapa frontalmente con un orbital sp3 del átomo de carbono y se forman enlaces sigma, ¿vale? Porque aquí en todos son enlaces sencillos. Hibridación sp2. Esta la presenta, por ejemplo, los átomos de carbono del eteno, que es CH2 con un doble enlace. Nuevamente aquí, si la hibridación es sp2, significa que va a hibridarse. Se van a combinar un orbital, el 2s, y de los p, solo 2, ¿vale? Con lo cual se forman 3 orbitales de tipo sp2 y me queda uno de los orbitales 2p, que es el 2z, por ejemplo, que no ha experimentado hibridación. ¿Vale? Cuando tengamos un doble enlace entre átomos, o el átomo central presente un doble enlace, se dice que la hibridación que corresponde es tipo sp2, ¿vale? Se forman 3 orbitales híbridos sp2 con esta forma, ¿vale? Lóbulo muy grande y uno muy pequeñito, y se distribuyen geométricamente en el espacio formando, aquí los veis,
un plano triangular, ¿de acuerdo? Queda un orbital p, z sin hibridar, porque cuando se forme un enlace doble es necesario que quede un orbital p sin hibridar, ¿vale? Con lo cual, hibridación sp2 para el carbono. Cuando se forma L-eteno, ¿qué ocurre? Se produce un solapamiento frontal de un carbono con otro carbono, de un orbital sp2 de uno con el otro sp2 del otro. Luego el solapamiento sigma, el pi lateral entre los orbitales p sin hibridar, porque los solapamientos pi se dan entre orbitales que no han experimentado hibridación. Y luego la unión de los dos hidrógenos con cada carbono, pues son solapamientos frontales tipo sigma, entre el orbital sp2 y sp2 y el s del hidrógeno, ¿vale? Geometría trigonal plana, igual que predice pues, la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. ¿Qué más? Si tenemos una molécula donde tengamos enlace triple, como ocurre en el etino, CH triple enlace CH, la hibridación es SP. ¿Por qué? Porque cuando el enlace sea triple va a haber dos solapamientos pi. Dos solapamientos pi, implica que va a haber dos orbitales p que no pueden hibridarse. Porque para el solapamiento lateral o solapamiento pi no participan orbitales híbridos. Tienen que ser orbitales atómicos sin hibridar. Entonces, pues, aquí teníamos 4 orbitales atómicos, solamente se hibrida 1s y 1p, hibridación sp. Se forman dos orbitales híbridos sp. Y los otros dos tipos 2p, el 2p y el 2pz, sin hibridar. Permanecen originales. Si nos fijamos aquí, tendríamos la disposición de orbitales híbridos sp en el carbono, en caso de que fuera esa la hibridación. Estos serían los dos orbitales híbridos, ¿vale? sp. Y los otros dos, el tipo p, el PZ o PI y el otro verde, el PI o PZ, pues sin hibridar. Cuando se acerquen los dos átomos de carbono para formar el etino con los hidrógenos y demás, tenemos solapamiento frontal sigma entre los orbitales sp del carbono. Luego dos laterales, el rojo-rojo y el verde-verde tipo pi, y luego cada átomo de hidrógeno con el sp correspondiente de cada carbono, pues serían solapamientos tipo sigma. ¿Vale? Bien, estas son las tres hibridaciones más habituales, sp3, sp2 y sp. ¿Cómo sé yo qué tipo de hibridación presenta el átomo central? Claro, si la molécula es diatómica, no hay hibridación, en el sentido de que no hay centro molecular y la geometría es lineal, ahí no hay que averiguar nada. Cuando me pregunten por la hibridación de un átomo central, pues me tengo que fijar en si hay enlaces dobles, si hay enlaces triples, en fin. ¿Cuáles son estas reglas? Dice, si el número de enlaces del átomo central es mayor al número de electrones desapareados en la capa de valencia de ese átomo central, hay que recurrir a la promoción electrónica, como ocurre con el carbono, hasta igualar el número de electrones desapareados al número de enlaces del átomo central. Luego, se hibridan los orbitales que estén llenos o semiocupados de la capa de valencia del átomo central, tras la promoción electrónica. Si un orbital está vacío, en la capa de valencia, ese no se hibrida. Por ejemplo, el berilio. El berilio, su configuración es 1s2, 2s2. ¿Vale? 1s2, 2s2. Tenemos en la capa más externa dos electrones. Ese orbital está lleno. ¿Vale? Como forma dos enlaces y no hay ningún electrón desapareado, se recurre a la promoción electrónica. La configuración excitada del berilio sería 1s2, 2s1, 2p1. Tendríamos de esa manera dos orbitales semillenos, ¿vale? El resto, los otros dos orbitales p están vacíos. ¿Quiénes se hibridan? El 2s y uno de los 2p. Los otros están vacíos, no se hibridan. La hibridación, por lo tanto, es sp. ¿Vale? Con el boro llegaríamos aquí. La hibridación, por ejemplo, es sp2. En fin. Entonces, se hibridan los orbitales llenos o semiocupados de la capa de valencia del átomo central. Y habremos recurrido o no a la promoción electrónica según la primera de las reglas, ¿no? Que si el número de electrones de enlaces que forma el átomo central es mayor al de electrones desapareados, hay que recurrir a eso de la promoción. Luego,
La tercera regla es que el número de orbitales que se hibridan como mínimo es igual al número de enlaces que forma el átomo central. Por ejemplo, en el agua, ¿cuál es la hibridación del átomo de oxígeno? Pues como el oxígeno forma dos enlaces con átomos de hidrógeno, como mínimo será, al formar dos enlaces, como mínimo será sp. Pero eso no significa que la hibridación sea sp, pues en realidad no lo es. La hibridación del átomo de oxígeno en el agua es sp3. ¿Vale? Y es sp3, ¿por qué? Porque el oxígeno, ¿vale? Tenemos que forma dos enlaces. Si me fijo en la configuración del oxígeno, cuyo número atómico es 8, la configuración es 1s2, 2s2, 2p4. Al ser 2p4, tenemos el orbital 2s lleno, ¿vale? Y en el subnivel 2p tenemos, al tener 4 electrones, hay un orbital p que está lleno con 2 y los otros 2 semiocupados. ¿Cuáles hemos dicho que se hibridan según la segunda línea? Los llenos y semiocupados, que son 4 en este caso. Aquí no hay que recurrir a promoción porque teníamos dos orbitales semiocupados, dos electrones desapareados y son dos los enlaces que se forman. Entonces, como hay 4 orbitales entre llenos y semillenos, se hibridan los 4. Por lo tanto, la hibridación es sp3. Esto con ejemplos se ve con más claridad. Y luego, por último, cuando un átomo presenta un doble enlace, su hibridación es sp2, porque hay que dejar un orbital p sin que experimente hibridación, caso del eteno. Y cuando presenta un triple enlace o dos enlaces dobles, la hibridación es sp. Estas son las reglas para determinar la hibridación del átomo central, si es sp, sp2 o sp3. Luego hay otras hibridaciones menos frecuentes que son la sp3d y la sp3d2. Pero estas son muy... Aparte de la distribución geométrica, que aquí la podéis ver, ¿cómo sé yo que un átomo presenta hibridación sp3d? Si yo cuento los orbitales que se han hibridado en la hibridación sp3d, sería 1s, 3p y 1d, son 1 más 3 más 1, 5. Pues cuando el átomo central presente 5 enlaces, como en el pentacloruro de fósforo, pues ya tengo que esa es la hibridación, ¿vale? Porque el número de orbitales que se hibridan era como mínimo igual al número de enlaces que ha formado el átomo central, ¿vale? Y como aquí tenemos 5, además que esto no hay que pensar nada, es directo, porque son estas, digamos, al ser menos habituales se preguntan menos y no hay, digamos, discusión. Cuando es SP, SP2, SP3, ahí sí hay que ser más cuidadoso al determinar la hibridación del átomo central. La hibridación, que aquí está mal, por cierto, he puesto hibridación, es sp3d2 cuando se hibriden 6 orbitales. 1s más 3p más 2d suman 6. Y se forman 6 orbitales híbridos sp3d2 que se distribuyen formando pues un octaedro, ¿no? Una bipirámide cuadrada, que es lo que pone por aquí. En algún momento lo pone, creo. No lo veo, pero... Bueno, y cuando era sp3d era una bipirámide trigonal, ¿vale? Estas distribuciones de los orbitales híbridos coinciden o justifican la geometría que se obtenía en la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Bien, todo esto lo veremos, entiendo que el viernes, porque el jueves hemos quedado en que va a ser el examen de esto, que no se ha hecho hoy.